Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro Habla Seth 3, La naturaleza de la realidad personal. Y estamos en el capítulo 3, precisamente titulado Sugestión, telepatía y conjuntos de creencias. Hicimos una primera parte de comentarios a este capítulo, coincidiendo con el final de la sesión 616 de Seth Jane con Rob, y hoy comenzamos la segunda parte de este capítulo 3 con su sesión 617 de 25 de septiembre de 1972, en la que Seth va a continuar con su intenso y profundo relato de descripción de toda esta cuestión de las creencias personales, de cómo se forman, de cómo se ven influidas, en este caso del capítulo 3, por la telepatía y la sugestión. Dice así, comienza una nota de Rob. Mientras tomábamos el desayuno esta mañana, Jane y yo escuchamos unos peculiares ladridos múltiples que procedían del cielo. En realidad eran ¿cómo se llama con lo que hacen los patos? Cuá, cuá, cuá. Graznidos de pato. Pues algo así sería. Me asomé a la ventana justo a tiempo para ver una extensa formación de gansos. Bueno, eran gansos, sí, es graznido de ganso. Que volaban con rumbo hacia el sur para pasar el invierno. Volaban bajo, pensé, y la bandada estaba desequilibrada. Una cola de la V invertida era mucho más larga que la otra. Dentro de la V, como si estuviera protegido, volaba un pequeño grupo que no estaba incluido en la formación. Encontré el espectáculo extrañamente conmovedor, y Jane compartió mi sensación. Nos maravillamos del orden de la migración, los ruidosos graznidos que tan orgullosamente manifestaban su precisión. Otras personas, según vimos, se quedaron también impresionadas. Los trabajadores que reparaban los desperfectos de las inundaciones en el apartamento de abajo salieron a la calle para poder observar mejor el cielo. Consideré el vuelo como otra señal de la sorprendente variedad y vitalidad de la naturaleza, un claro recordatorio de los valores que, mucho me temo, los humanos solemos menospreciar. Pues así comienza esta sesión 617 con esta reflexión de Rob. Y empieza Seth. Buenas noches. Reanudamos el dictado. Como decíamos, reaccionáis a toda la información que recibís según vuestras creencias conscientes sobre la naturaleza de la realidad. A toda la información que recibimos según nuestras creencias conscientes. Ya nos ha dicho Seth, de toda la información que recibimos interna y externa, nos quedamos con la que resuena o coincide con nuestra mentalidad, con nuestro sistema de creencias conscientes. A todo esto, que un sistema de creencias sea consciente no quiere decir que lo tengamos presente en nuestro enfoque de atención de la mente en todo momento. Significa que si nos ponemos a pensar en una idea, logramos llegar a determinar cuál es. En ese sentido, si la mente es una pirámide y el contenido que tienes en cada momento, en cada segundo, en tu mente, es el vértice de la pirámide, ¿dónde marcas la diferencia de ahí para abajo entre lo consciente y lo inconsciente? Seth dice que todo aquello que puedes recuperar en el vértice de la pirámide haciendo un esfuerzo de memorización, sea este mayor o menor, es consciente. Mientras que nosotros en otros aspectos del análisis de la mente decimos que lo que tienes que hacer un esfuerzo de memorización es subconsciente. Lo que tienes que hacer un esfuerzo de reflexión para hallar qué hay ahí en tu mentalidad, decimos que es subconsciente. Seth dice que eso es consciente.
Y luego sí coincidimos en que lo que no podemos recordar despiertos ni haciendo un esfuerzo de memorización es inconsciente, ya sea acontecimientos de nuestra vida completamente relegados al olvido, ya sea acontecimientos de otras vidas, de otras experiencias estelares y de nuestra misma naturaleza de fractal de la fuente, en el límite más amplio, como unidad, la memoria de Dios, podríamos decir. Entonces esto conviene recalcarlo. Nosotros diríamos consciente, subconsciente e inconsciente. Seth dice consciente e inconsciente, porque Seth lo que es subconsciente, es decir, lo que puedes recordar haciendo un esfuerzo de memorización, aunque no esté en este mismo momento en el enfoque de tu atención, si puedes llevarlo al enfoque de tu atención haciendo un esfuerzo, para Seth eso es consciente y es importante a los efectos de cómo se está expresando Seth. Pues sigue diciendo Seth. Como decíamos, reaccionáis a toda la información que recibís según vuestras creencias conscientes sobre la naturaleza de la realidad. Es decir, si alguien es materialista y ateo, lo que coincide con sus ideas lo recibe y lo que no coincide le entra por un oído y le sale por el otro. Así, lo mismo con un espiritualista. Las partes más profundas del ser no tienen que tomar en consideración la idea que el ego tiene del tiempo. El ser interno, como desde ese nivel de o desde ese estado de conciencia no se ve tan afectado por el tiempo como en la experiencia humana, no tiene en cuenta el tiempo tal como lo tenemos en cuenta nosotros, el ser interno. Así que dichas partes internas también abordan la información que normalmente se escaparía a la percepción del ego, quizás hasta que alcanzan cierto punto de comprensión de la noción que el ego tiene del tiempo. Es decir, que el ser interno capta muchas más cosas de las que capta el ego y las capta sin esa influencia de tiempo lineal, pero tiene que ir entendiendo que el ego no las hace caso. Y eso, dice Seth, que esas partes internas acaban alcanzando un cierto punto de comprensión de cómo el ego maneja el tiempo. El ego, que debe tratar de forma más directa con el mundo cotidiano, se toma bastante en serio el tiempo de reloj. Claro, para nosotros es un acuerdo de percepción de la experiencia humana en la Tierra, la sucesividad lineal y el transcurso del tiempo, es un acuerdo de percepción en planificación que se manifiesta en la misma experiencia humana en el tiempo del reloj. Es decir, el tiempo del reloj es una manifestación de la planificación del acuerdo de percepción del tiempo que tienes todas las conciencias en el escenario Tierra, experiencia humana. Ya dijimos que esto va según especies, porque las especies tienen diferente acuerdo de percepción sobre el tiempo. También el ego se da cuenta en cierta medida de que el tiempo material es una convención, pero prefiere respetar ese tipo de convenciones. ¿Por qué el ego se da cuenta? Pues porque todos tenemos experiencias en las que te estás aburriendo muchísimo, no soportas más lo que estás haciendo, miras el reloj a cada minuto y te parece una eternidad. Y tienes experiencias en las que te estás pasando tan bien lo que estás haciendo que miras el reloj y han pasado 4 horas y no te has dado cuenta. Entonces, el ego también se da cuenta en cierta medida de que el tiempo material es una convención, pero prefiere respetar ese tipo de convenciones. A menudo pasa por alto el ego, el material clarividente que llega a la mente consciente desde las partes más profundas del ser. Lo pasa por alto, decía Seth en otro sitio, lo coloca en una esquina de la consciencia. Le entra por un oído y le sale por el otro, pero le entra. De vez en cuando el ego advierte que dicha información puede ser eminentemente práctica, se muestra menos reacio a aceptarla. Dice, oye, cuidado que esto puede ser interesante. Sensaciones que vienen desde el ser interno. Eso es el vuelco al interior, eso es escuchar. Eso es la escucha interna. Eso es
atender al corazón. Aparecen ideas, además, y a veces el ego dice, cuidado, que esto puede ser interesante, esto vamos a atenderlo. Pero solo cuando dicha información encaja en su noción de lo que es posible y lo que no lo es. Un espiritualista escuchará más a su interior que un materialista ateo. Salvo que lo que le venga al materialista ateo le hable de cuestiones puramente materiales, organizativas humanas y cosas así. En fin, lo que encaje con su mentalidad o lo que no. Los conceptos del ego son vuestros conceptos, ya que es una parte de vosotros. Si pensáis demasiado en peligros o desastres potenciales, si pensáis en el mundo principalmente en función de vuestra supervivencia física y consideráis todas las circunstancias desfavorables, tal vez tengáis sueños que presagian accidentes, terremotos, robos o asesinatos. A ver, desde la espiritualidad, el ego se trata como un ente independiente para que entendamos la profunda influencia que tiene el ego en la experiencia humana. Ramta, por ejemplo, habla de el ego alterado, que es el ego más programado con creencias limitantes y condicionantes. Pero el ego es la parte de la conciencia que interactúa en la experiencia humana. Por eso el ego no le podemos eliminar y extinguir, sino que le tenemos que domar, vigilar y no hacerle mucho caso cuando se altera. Esa es la cuestión de todos los textos espirituales que hablan sobre transformación de la mentalidad. Y efectivamente, pues si en tu sistema de creencias está la cuestión de que el mundo es peligroso y tú te obsesionas y piensas excesivamente en los peligros del mundo, como dice Seth, acabas soñando con todas estas cuestiones, terremotos, robos, asesinatos, accidentes. Vuestra propia idea de la naturaleza peligrosa de la existencia se hace tan intensa que el ego permite que esa información salga a la superficie, aun cuando esté fuera de tiempo, porque vuestras creencias temerosas le convencen de que debe estar en guardia. A ver, fuera de tiempo. Vamos a ver. Yo voy a poner un ejemplo que no es el que está diciendo Seth, pero es un ejemplo interesante para reflexionar. Tú imagínate que vives en un barrio en el que cada año se dan 40 robos y en ese barrio viven 60.000 personas. Entonces, cada vez que oyes que se produce un robo, sobre todo si está cerca de tu casa, pues ya estás completamente, puedes llegar a estar completamente obsesionado con que el siguiente puede ser en tu casa. Bien, por la probabilidad, en 40 años de que vivas en tu casa, según esos números que hemos dicho, pues es muy poco probable que te roben una vez y muy probable que no te roben ninguna. Y sin embargo, tú estás todo el tiempo muy temeroso y pendiente de tener todo bien cerrado y de ver quién está cerca de la puerta, no va a ser que te entren a robar. Y eso precisamente es lo que hace colapsar la realidad y manifestarse un robo en tu casa. Eso precisamente. En fin. Repetimos, vuestra propia idea de la naturaleza peligrosa de la existencia se hace tan intensa que el ego permite que esa información salga a la superficie, aun cuando esté fuera de tiempo o fuera de probabilidad, como hemos dicho en nuestro ejemplo, porque vuestras creencias temerosas le convencen de que debe estar en guardia, aun cuando analizándolo la probabilidad sea mínima. Y si no piensas en ello, pues ninguna. Y si estás obsesionado con ello, pues al final ya sabemos que se acaba manifestando. Los incidentes ni siquiera tienen por qué involucraros, pero de toda la información inconsciente, telepática y clarividente disponible de otras conciencias y de tu ser interno,
seréis conscientes de ese conjunto particular que coincide con tus creencias obsesivas, lo cual solo servirá para reforzar vuestra idea de que la existencia es básicamente peligrosa. Esto es el bucle proyección-percepción del cual habla, por ejemplo, Un curso de milagros, de cómo funciona nuestra mente en la experiencia humana. Proyectamos inconscientemente las creencias que tenemos más arraigadas en nuestra realidad y luego las percibimos y ratificamos lo que vemos sin darnos cuenta de que nosotros mismos proyectamos esa interpretación procedente de nuestra mentalidad. Con esa interpretación ratificamos esa idea. Por ejemplo, el mundo es amenazador. El ser humano es malo. Entonces nosotros en media hora de noticiario, de noticiero, de diario, de noticias, nos quedamos solo con las cosas malas, que por cierto, hoy en día pues cada vez son más, pero eso es otra película, eso es otra historia. Y nos entra por un oído y nos salen por el otro las noticias buenas. Entonces, estamos proyectando al interpretar una información el filtro de nuestra creencia negativa y luego al escucharlo estamos ratificando, ves lo malo que es el mundo, si ya lo sé yo, que el mundo es malo, no te das cuenta que estás proyectando la interpretación, que puede haber muchas interpretaciones de una noticia, y estás proyectando la interpretación más negativa y más sesgada. Y al percibirla, y al oírla y verla, ratificas ese sistema de creencias. Eso es el bucle, eso es un bucle que no se rompe, es una espiral perniciosa. Los incidentes ni siquiera tienen por qué involucraros, pero de toda la información inconsciente, repetimos, telepática y clarividente disponible, seréis conscientes de ese conjunto particular, lo que coincide con vuestras creencias, lo cual solo servirá para reforzar vuestra idea de que la existencia es básicamente peligrosa. Es que además, si tú recibes telepáticamente mucha información, el vecino está también pensando que qué miedo, porque fíjate, acaban de decir que han robado en el edificio de enfrente y el vecino y los vecinos de tu casa lo piensan, recibes esa información y como tú también lo piensas, refuerza. Vuelves a proyectar tu creencia reforzada y vuelves a percibir en lo manifestado, las noticias, por ejemplo, que el mundo es malo y hay que estar totalmente alerta. Y te vas a comprar otro cerrojo para ponerlo en la puerta después de los 7 que ya tienes puestos. Si recibís esta información durante el sueño, quizá digáis, tengo miedo de los sueños, a menudo mis pesadillas se vuelven realidad. De este modo, tratáis de inhibir el recuerdo de los sueños. No te gustan tus sueños porque empiezas a convencerte de que lo que sueñas luego ocurre y sueñas con desgracias y como estás obsesionado con que las desgracias ocurren porque el mundo es malísimo, pues dices, prefiero inhibir el recuerdo de los sueños para que luego no me ocurra lo que sueño, esas pesadillas de desgracias. Y entonces de repente empiezas a no acordarte de ningún sueño. Lo que deberíais hacer en cambio es examinar vuestras creencias conscientes, pues su intensidad os lleva a concentraros en las calamidades del mundo físico y a utilizar vuestras facultades internas para este mismo fin. Examinar vuestras creencias conscientes para dejar de proyectar esa creencia en la interpretación de todo lo que veis y dejar de interpretar los sueños como premoniciones de esas desgracias que profetizáis en vuestra vida diaria. La comunicación telepática es constante. Normalmente ocurre a un nivel inconsciente, debido al estado favorable de la mente consciente, pero no puede retener toda la información que poseéis internamente. Te llegan muchas cosas, pero no puedes retener todas. ¿Cuáles retienes? Las que coinciden con tu mentalidad y se va reforzando en una espiral perniciosa esa mentalidad, porque
Solo te quedas con la información externa o interna, o externa telepática o interna telepática, que puede haber de muchas clases. Solo te quedas con la que coincide con tu sistema de creencias. Con lo cual, la única solución que tienes es reflexionar y examinar tu sistema de creencias para irlo cambiando. Porque si no, puede llegar a un límite muy obsesivo. Y por lo tanto manifestar una experiencia de vida completamente horrorosa, cosa que por otra parte vemos a personas pues, que tienen esta problemática bastante intensa, ya sea con el miedo, ya sea con la hipocondria, que es miedo a la enfermedad, ya sea con muchas cuestiones. Por citar un ejemplo, si vuestras ideas conscientes son relativamente positivas, conscientes, recordemos que SET es todo aquello que puedes traer a un enfoque de atención de tu conciencia realizando un pequeño o un gran esfuerzo. Todo eso es consciente. Por citar un ejemplo, si vuestras ideas conscientes son relativamente positivas, reaccionaréis a la información de naturaleza similar recibida telepáticamente, aun cuando lo hagáis a nivel inconsciente. Viene telepatía de un vecino que dice que, vaya, pues se han robado enfrente, pues qué mala suerte ha tenido ese, pero a mí no me va a afectar. No será para tanto, es un robo al año en toda esta calle, la probabilidad es bajísima, ni me preocupa. Eso que piensa ese vecino te llega telepáticamente y si tú tienes ideas positivas, te quedas con ello. Pero si tú tienes ideas negativas, lo dejas pasar. Te entra por un oído sutil y te sale por el otro sutil, porque como es telepático, no serían los oídos físicos. Tal como mencioné anteriormente en la sesión 616, justo en la anterior a esta, también enviáis vuestros pensamientos telepáticos hacia el exterior. Somos emisores y receptores. Esto lo explica muy técnicamente Ranta, cómo nuestro cerebro tiene las glándulas necesarias precisamente para procesar la señal electromagnética y convertirla en una señal química o energética física. También enviáis vuestros pensamientos telepáticos hacia el exterior y otras personas reaccionan a esos pensamientos según sus ideas de la realidad. Una familia puede reforzar constantemente su dicha, diversión y espontaneidad, concentrándose en ideas de vitalidad, fuerza y creatividad. Una familia en la cual pues, hay un ambiente en el cual todas las cenas se hablan positivo y, en fin, hay un miembro de la familia que siempre está intentando que todo eso ocurra y se evita hablar de lo negativo. O puede dejar perder la mitad de su energía si refuerza sus resentimientos, iras o pensamientos de duda y fracaso. Una familia, por ejemplo, pues que se pasa todas las noches resaltando lo negativo, lo mala que es la gente, criticando a todo el mundo, cotilleando sobre la vida de los demás y juzgándoles y tal y cual. Bueno, pues esa familia puede reforzar sus resentimientos, iras o pensamientos de duda y fracaso. En cualquier caso, las ideas de la realidad, tu concepto de la realidad, sea el que sea, se refuerzan tanto consciente como inconscientemente. Conscientemente, información externa e interna que te das cuenta de ella, inconscientemente, telepatía externa y transmisión interna de otras partes más profundas de tu ser, que no te das cuenta tampoco. Y no solo dentro de la familia, sino entre todos aquellos con quienes la familia entra en contacto, lógicamente. Conseguís aquello en lo que os concentráis. No hay otra forma. Hay una nota al pie de esta afirmación de Seth. Aquí Seth cita sus propias palabras de una sesión improvisada que se celebró el 26 de febrero de 1972 durante nuestras vacaciones en Maratón, Florida. Conseguís aquello en lo que os concentráis. No hay otra forma. Quizás os resulte fácil ver las creencias de otros que a ellos les resultan invisibles. Al leer este libro, tal vez identifiquéis a amigos o conocidos y advirtáis claramente que sus ideas son creencias invisibles que restringen, limitan y condicionan su experiencia.
pero sigáis ciegos a vuestras propias creencias invisibles, que aceptáis como la verdad o como características de la realidad sin cuestionarlas. Es como el dicho de aquel que ve la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio. Pues fíjate qué gran verdad tiene este dicho. Sin duda, vuestros datos sensoriales refuerzan vuestras ideas. Bucle, proyección, percepción. Percibimos con los sentidos físicos. Los datos sensoriales de lo que vemos proyectado desde nuestra mentalidad e interpretado conforme a esa proyección, al verlo, por ejemplo, una determinada noticia, una persona diría, "¡Ah, qué hijos de cafre!", y otro diría, esta pobre gente, pues fíjate, porque necesitan ayuda, porque no sé cuántos. Una noticia hablando de mendigos, por ejemplo, qué hijos de cafre y no sé qué, son los que provocan la inseguridad y no sé cuántos. Pues bien, tú estás oyendo y viendo esa noticia, y es lo que dice aquí Seth, sin duda vuestros datos sensoriales refuerzan vuestras ideas. Ves esa noticia, la interpretas conforme a la creencia que has proyectado en su interpretación y reafirmas tu idea de que los mendigos son hijos de cafre en vez de pobre gente que necesita ayuda. O una idea más elevada, conciencias que están viviendo una planificación de vida diferente a la tuya, pero que forma parte de su proceso evolutivo no menos importante que el tuyo. Hay muchos conceptos sobre las cuestiones mundanas, unos más elevados que otros. Hay una escalera de conceptos. Y también reaccionáis inconscientemente a la información interna clarividente y telepática. Percibimos con nuestros sentidos físicos y percibimos también la información interna clarividente y telepática, que nos llega inconscientemente, aunque podemos parte de ella hacerla consciente. Cuanto más vuelco al interior realices y más trabajo interno, más. Toda ella se incorpora al conjunto organizado de vuestros conceptos conscientes acerca de la existencia en general y de la vuestra en particular. Así pues, os veis atrapados en situaciones físicas que se ven corroboradas por las amplias pruebas de vuestros datos sensoriales. ¿Ves? Ya lo decía yo. Mira lo que dice la televisión. Otro está viendo lo mismo y dice, esto lo está interpretando de una forma diferente a como lo interpreto yo. Porque la proyección inconsciente de tu mentalidad sobre ese acontecimiento, que es que un señor da una noticia, hace que tú lo interpretes de una manera y otra persona la interpreta de otra diferente. Por eso he puesto ese tono al leer esto. Así pues, os veis atrapados, repetimos, en situaciones físicas que se ven corroboradas por las amplias pruebas de vuestros datos sensoriales. ¿Ves? Ya te lo digo yo que eso es así, porque ocurre eso es lo que siempre he pensado, que todos son unos hijos de cafre. Fíjate lo que dice esa noticia. Os veis atrapados en la interpretación de lo que os ofrecen vuestros sentidos físicos conforme a vuestra mentalidad. Y por supuesto, la situación es convincente, dice Seth, porque refleja bella, creativa y activamente vuestras ideas y creencias, sean estas positivas o negativas. Es decir, que tú, la interpretación de lo que ves, ratifica tu sistema de creencias. ¿Ves? Ya lo decía yo, mira, eso es así. Y otro dice, yo estoy viendo lo mismo y no estoy viendo lo que tú dices. Estoy viendo otra cosa. Interpreta conforme a otro sistema de creencias. Proyecta la interpretación de ese acontecimiento, una parte del bucle, y luego lo percibe conforme la mentalidad que ha proyectado para interpretar. Y lo percibe y ratifica. Dice, yo lo que oigo es una noticia que interpreto buena. No, no, es mala. Son dos interpretaciones diferentes.
En términos más generales, lo positivo y lo negativo tienen poca significación. Lo positivo y lo negativo son parte del diseño de dualidad de la experiencia humana. Desde más arriba, como dice Dios en Conversaciones con Dios, no existe lo correcto y lo incorrecto. Es completamente relativo a cada persona. Y lo que es relativo es ficción. Por eso dice Seth, a ver si me encuentro. En términos generales, lo positivo y lo negativo tienen poca significación, ya que la experiencia física se entiende como un aprendizaje y hay que acabar integrando lo positivo y lo negativo. Lo que percibes como humano, positivo y negativo, hay que acabarlo integrando para generar una expansión de conciencia y verlo como cuestiones que faciliten el aprendizaje y que tienen su utilidad, sin juzgar si son buenas o malas. En términos más generales, lo positivo y lo negativo tienen poca significación. Esto ya lo he dicho por tercera vez. Pero si os sentís desdichados, entonces la palabra negativo adquiere significado. Te toca la emoción, te hace recordar tu situación y vuelves a poner en marcha el bucle proyección, creencias limitantes y condicionantes, percepción de un mundo que refleja esas creencias y entonces te entristeces más todavía. Confío en que mis lectores hayan por lo menos empezado a examinar sus creencias, dice Seth, y quizás hayan vislumbrado alguna de estas creencias invisibles que hasta entonces aceptaban como aspectos definidos de la realidad. Confío en que mis lectores hayan por lo menos empezado a examinar sus creencias. Tú entras en contacto con la información espiritual, te resuena, tienes un primer despertar, decides continuar el camino espiritual de forma consciente y vas adquiriendo cierto compromiso. Llega un momento en el que tienes que realizar estos ejercicios, este trabajo interno, tú solo, de una manera o de otra, o acompañado por alguien o no, pero lo tienes que realizar tú. Por eso yo lo denomino autoterapia espiritual. Tienes que realizarlo tú, acompañado por alguien o no. Si no lo realizas, estás posponiendo esto que dice Seth. Confío en que mis lectores hayan por lo menos empezado a examinar sus creencias. Cada uno que reciba esta información como considere. Y quizás hayan vislumbrado alguna de estas creencias invisibles que hasta entonces aceptaban como aspectos definidos de la realidad. Yo creí que la realidad era así, pero gracias a la espiritualidad empecé a cuestionarme mis creencias. Primero he hecho una lista para identificarlas y me he dado cuenta, oye, pues yo pensé que la realidad era así y va a ser que no es así, que era una creencia mía arraigada, que venía culturalmente, educacionalmente, pues desde que yo era pequeño. Ahora bien, si sois sinceros con vuestra lista, la lista de creencias, llegaréis finalmente a lo que yo llamo creencias centrales. Al igual que hay un árbol de conciencia, hay un árbol de creencias. Y si vas subiendo desde la hojita, que es una creencia concreta, por la ramita, por la rama pequeña, por la rama mediana, por la rama gorda y hasta el tronco, te encuentras que el tronco es una creencia central de la experiencia humana. Por ejemplo, actualmente, la creencia en el mal, pero que se va bifurcando en varias subcreencias, hasta que llega a una creencia muy concreta. Por ejemplo, los mendigos son una lacra para la sociedad y no sé qué. Bueno, pues esa es una subcreencia que tiras para arriba y pasas por los que no son como yo son malos, los que son de fuera son malos, la humanidad es mala y al final, pues todo es malo. La creencia en el mal, central, troncal, puedes llegar hasta ella, dice Seth. Ideas arraigadas sobre la propia existencia. En ese momento veréis que muchas otras creencias secundarias que hasta entonces creíais independientes no son más que ramificaciones de las creencias centrales, el árbol de las creencias.
Estas creencias secundarias parecen lógicas con respecto a la idea central, pero no bien se comprende que esta idea central es falsa, la idea troncal, las otras sucumben por sí solas. En cuanto destierras de tu sistema de pensamiento la idea central de la creencia en el mal, ya después no opinas que nada es malo o bueno. Has superado, en cierto modo, al menos intelectualmente, la dualidad. Luego hay que integrar eso, que es otra cuestión, porque llegan y violan a tu hija y lo que es intelectual, si no está integrado, pues bien puedes empezar a decir que ese hijo de cafre, que ya verás tú cómo te encuentres con él. Entonces, de la intelectualización a la integración ya va un camino que consiste en poner en práctica esa intelectualización de forma generalizada a toda situación, horizontal, en todo momento, verticalmente. Os daré un ejemplo sencillo de lo que es una creencia central. No puede dar otro que la creencia, una derivada de la gran creencia central troncal de la creencia en el mal, como vais a ver. Es una creencia general como la naturaleza humana es intrínsecamente malvada. Esta creencia central hace surgir hechos que solo sirven para reforzarla. Se va manifestando porque a cada cuestión que acontece, como tú proyectas esa creencia, la humanidad es malvada, pues todo lo que interpretas de las cosas que hacen los demás, las interpretas como malas y refuerzas esa idea. Se me caen las gafas si no controlo la mano. Las experiencias de estos hechos, tanto personales como compartidos, son percibidas por la persona que sostiene esta creencia y ello la vuelve más firme. Bucle, proyección, percepción, refuerzo de la idea proyectada. Salvo que la información espiritual te dé otra información que sustituya a esa creencia. Y cuando te pilles, cuando te sorprendas interpretando conforme a la antigua creencia, digas, cuidado, que aquí hay otra idea alternativa que me gusta más, voy a interpretarlo de otra manera. De toda la información física disponible en los periódicos, la televisión, las cartas y la comunicación privada, la persona se concentrará exclusivamente en esos temas que demuestran su creencia. ¿Ves? Ya te lo decía yo, ya te lo decía yo. Crecerá el recelo hacia los demás, por no hablar de la desconfianza personal del individuo. La creencia invadirá las áreas más íntimas de su vida y al final parecerá que no hay nada capaz de demostrar que eso no es así. Este es un ejemplo de una creencia central invisible en el más grave de los casos. La humanidad es malvada. Una persona que sostenga tal creencia no confiará en su pareja, ni en su familia, ni en los amigos o compañeros de trabajo, ni en su país, ni en el mundo en general. Y todos conocemos personas de esas, si no es que hemos sido en algún momento así. Otra creencia central, esta más personal, es: mi vida no vale nada, lo que hago es inútil. Quien alberga una idea así, habitualmente no reconoce que es una creencia invisible. Más bien siente emocionalmente que la vida no tiene sentido, que la acción individual carece de significado, que la muerte significa aniquilación. Esto se relaciona con todo un conjunto de creencias secundarias que afectan profundamente a la familia y a todos aquellos con quien dicha persona entra en contacto. Un cenizo, se le ha llamado toda la vida un cenizo, una persona sombría que es pesimista para todo, cree que su vida no vale nada, que la de que los demás no vale nada, que nada tiene sentido. Y claro, es un vampiro energético muy potente. Al escribir vuestra lista de creencias personales, por tanto, no omitáis nada. Examinad la lista como si perteneciera a otra persona. Sed objetivos. No quiere decir, sin embargo, que en esta lista tengáis que incluir específicamente ideas negativas.
Es de máxima importancia que reconozcáis la existencia de creencias dichosas y que toméis en cuenta esos elementos de vuestra experiencia con los que os ha ido bien. Claro, si tú eres el cenizo del que hablamos, te pones a hacer la lista y solo encuentras creencias negativas, pero tienes que tener también creencias positivas, evidentemente. Entonces, sé objetivo. Eh, haz un análisis reflexivo sobre tus creencias imparcial. O si eres muy positivo, de no, yo solo tengo creencias positivas. Bueno, indaga un poquito más, porque tu realidad, si no es paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, está reflejando creencias negativas inconscientes también. El cenizo por un lado y el happy por otro. Bueno, ni una cosa ni la otra. Quiero que captéis esa sensación de logro y que la trasladéis a esas áreas en las que habéis tenido dificultades. He vencido las dificultades en muchos momentos de mi vida. Pero no olvidéis que las ideas existen primero y que después sigue la experiencia física. Si he logrado vencer las dificultades en muchos momentos de mi vida, es que había algo en mí que potencialmente podía hacerlo y era algunas partes de mi mentalidad que me llevaban a tener confianza en mí y confianza en la bondad de algunos aspectos del mundo y confianza en la posibilidad de progresar. Vosotros creáis vuestra propia realidad. No me cansaré de repetirlo. Sed. Vosotros creáis vuestra propia realidad. No me cansaré de repetirlo, porque a nosotros se nos olvida muy frecuentemente. A veces es difícil de aceptar. Oye, esta enfermedad que tengo, de verdad, es que no sé de dónde viene. Y llevo meses con ella. Y ya estoy desesperado porque no logro ver de dónde viene. Y lo he pensado mucho. Y ahí hay unas resistencias graves que en ese caso es muy positivo compartirlas con alguien que pueda ayudarte a rescatarlas o con un amigo a ver qué punto de vista te da. Si es un amigo que maneje esta información, mucho mejor. Hay etapas de la vida en que todas las creencias van a la par, están en armonía, pues, por así decir. Las ideas pueden ser muy restrictivas, pueden ser falsas, pueden estar basadas en premisas que no son ciertas. Aun así, su vitalidad y firmeza es muy real y parecen aportar excelentes resultados. Por ejemplo, otra idea, la riqueza lo es todo. Pues bien, aunque esta idea está muy lejos de ser verdad, dice Seth, la persona que la acepta completamente será rica y gozará de excelente salud. Y todo se corresponderá bastante bien con sus creencias. Pese a ello, la idea sigue siendo una creencia sobre la realidad. La riqueza lo es todo. Es una creencia sobre la realidad, no es la realidad. Y por tanto, en su experiencia habrá abismos invisibles que la persona desconocerá y será infeliz en algunos aspectos y no sabrá por qué. Exteriormente la situación parecerá muy ventajosa, pero aunque la persona parezca satisfecha, hago así porque me estoy imaginando el muy rico de antes con el puro y la barriga, ¿no? Entonces, por eso hago así, es una apreciación subjetiva mía. Aunque la persona parezca satisfecha, por debajo perdura el conocimiento de insuficiencia. Internamente esa persona sabe que le falta algo. Sabe que le falta algo, pese a su riqueza, pese a tener todo lo que materialmente y de prestigio y de poder se puede tener y todos los elementos a su disposición. Sabe que le falta algo, dice Seth. Por debajo perdura el conocimiento de insuficiencia.
En la superficie habrá un equilibrio. Cosas buenas y cosas malas, cosas útiles y cosas no útiles, habrá de todo en la superficie. Así que, a medida que vuestras creencias cambien, se producirán alteraciones en vuestra experiencia y conducta. Y habrá puntos de tensión creativa. Cambio de creencias, empiezas a manifestar otra cosa y se empiezan a generar tensiones. ¿Por qué? Porque estás cambiando, estás en proceso de cambio y eso genera movimiento. Tu situación pasada podría ser mejor o peor, estaba consolidada. Si tú cambias tus creencias, todo se empieza a mover y se generan tensiones en tu experiencia de vida. Tensiones creativas mientras vas aprendiendo. Nuestro hombre rico del ejemplo anterior tal vez se dé cuenta repentinamente de que su creencia es limitante, limitadora, ya que se concentra exclusivamente en ella, de manera que el dinero y la salud constituyen sus únicos objetivos. Y empieza a darse cuenta de que puede haber más cosas. Al hacerse añicos la creencia, puede quedar expuesto a la enfermedad, lo que parecería una experiencia negativa, pero tal vez la enfermedad le conduzca a áreas de percepción que hasta entonces rechazaba, y ello podría ayudarle a enriquecerse y a aprender que hay otras cosas que él no estaba contemplando, y a relacionar ese aprendizaje de que hay otras cosas con la sensación de insuficiencia que tenía cuando creía que la riqueza lo era todo. Y decir, claro, ahora entiendo, estas son las otras cosas que había y yo no sabía que las habían, pero sin embargo me sentía un poco vacío en algún aspecto. Es posible que el cambio de esa creencia, la riqueza lo es todo, le lleve a cuestionarse sus otras creencias y que comprenda, por ejemplo, que respecto a la riqueza, a él le ha ido muy bien debido a sus creencias. Fíjate, el rico que empieza a entender que es rico debido a que siempre ha pensado que la riqueza lo era todo. Pero en otras experiencias más profundas, también se da cuenta él, quizá las que conoció a raíz de su enfermedad, descubre que en la vivencia humana hay dimensiones de la realidad anteriormente cerradas a él, que él no llegó a conocer porque toda su vida estuvo predominada por esa creencia, la riqueza lo es todo, y se perdió muchas otras cosas. Y a raíz de la enfermedad lo empieza a descubrir. Y que estas otras cosas están fácilmente a su alcance, e incluso sin la enfermedad que originalmente las puso de manifiesto. Podría surgir un nuevo conjunto de creencias, pero hasta entonces habría tensión, aunque fuera creativa. Empiezas a desestabilizar tu creencia, la riqueza lo es todo, empieza un periodo de tensión creativa, empiezas a darte cuenta de muchas cosas, y hasta que cambias las creencias y dices, lo importante es la paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Y eso por añadidura me puede traer la abundancia suficiente para una vida totalmente expandida. Y entonces has cambiado tu creencia, pero entre medias hay tensiones creativas que te generan desequilibrios manifestados en tu experiencia de vida. Veamos otro ejemplo. Dice Seth, los pensamientos conscientes regulan la salud. La idea persistente de enfermedad acaba por enfermaros. Cuando pensáis que caéis enfermos debido a virus, infecciones o accidentes, debéis acudir a los médicos que operan dentro de ese mismo sistema de creencias. El sistema de creencias sobre la salud y la enfermedad que se manifiesta en un sistema sanitario que es el que conocemos en el mundo. Muy vulnerable ante grandes manipulaciones, como ya vimos en los acontecimientos de hace 4 años en adelante.
Como pensáis que caéis enfermos debidos a virus, infecciones o accidentes, debéis acudir a los médicos que operan dentro de ese sistema de creencias. Y como creéis en sus remedios, estos os aliviarán. No, yo creo en el sistema sanitario actual, creo en las medicinas y por lo tanto, pues claro que me alivia, porque creo en ello, me alivia, no me cura, porque sostengo la creencia originaria que determinó esa enfermedad. Voy al médico, creo que el médico cura y esto me alivia, pero recordad, la idea es causa, el cuerpo es efecto. Una idea sobre que la enfermedad existe y estás expuesto a ella y el cuerpo la acaba manifestando. Mientras no cambie la idea, no hay curación, hay alivio, como bien dice Seth. Como creéis en sus remedios, estos os aliviarán, no sanarán, aliviarán. No obstante, como no comprendéis que vuestros pensamientos generan la enfermedad, continuaréis sufriéndola y aparecerán nuevos síntomas. De modo que volveréis al médico. Cuando estéis en medio del proceso de cambiar vuestras creencias, cuando estéis empezando a comprender que vuestros pensamientos y sentimientos causan enfermedades, quizá no sepáis qué hacer durante un tiempo. Esa es la tensión creativa, que hasta que no se abandona una creencia y se adopta otra, en ese intermedio estás en confusión y desequilibrio. No sabes ir al médico, sino ir. Intuís que el médico puede como máximo, cuando estás ya cambiando esa creencia sobre la salud y la enfermedad, intuís que el médico puede como máximo facilitaros un alivio temporal, pero quizás aún no estéis del todo convencidos de vuestra propia capacidad para cambiar los pensamientos y por tanto todas sus consecuencias. ¿U os sintáis tan acobardados por la eficacia de estos que tengáis miedo? De modo que hay un periodo de tensión entre creencias. Esto cualquier estudiante de espiritualidad que lleve un poquito de desarrollo sabrá perfectamente de lo que está hablando Seth. Comprendes intelectualmente la nueva idea, pero no la tienes integrada todavía. Ahí hay un periodo intermedio. De modo que hay un periodo de tensión entre creencias, por decirlo así, mientras desecháis un conjunto de creencias y aprendéis a emplear el otro. Sobre todo los estudiantes de un curso de milagros saben lo que es esta situación. De hecho, un curso de milagros la describe perfectamente al describir las fases de desarrollo de la confianza en el manual para el maestro. Aquí os veis involucrados en uno de los aspectos más cruciales de la naturaleza de la realidad personal. Uno de los aspectos más cruciales de la naturaleza de la realidad personal, el cambio de creencias, el periodo intermedio entre que abandonas una creencia y asumes completamente la otra, integrada, como tenías antes la primera. A medida que ponéis a prueba vuestros pensamientos en relación con lo que parece, es posible que transcurra un tiempo antes de que aprendáis a cambiar vuestros propios pensamientos, pero estáis inmersos en un esfuerzo de fundamental importancia. Fundamental. Curso de Milagros es un texto extraordinario para esta cuestión, pero veis que Seth tampoco se queda atrás. La verdad es que dais forma a vuestra realidad directamente. Reaccionáis consciente e inconscientemente a vuestras creencias. Tomáis del universo físico, fuera, y del interior, dentro, aquella información que parece corresponderse con vuestras creencias. Si cambias las creencias, te quedarás con otra información telepática interna e interpretada externa. Así pues, creed que sois seres sin limitaciones por naturaleza, nacidos en la carne para materializar lo mejor que podáis la gran dicha y espontaneidad de vuestra naturaleza.
frase para enmarcar con la que acaba Set y que coincide con los mensajes de la espiritualidad profunda contemporánea. Tú eres Dios y puedes representarlo aquí. Pues bien, aquí así acaba la sesión 617, incluida dentro de este capítulo 3, sugestión, telepatía y conjuntos de creencias. La hemos visto esta sesión 617 de una sola vez. En esta, nuestra segunda parte del capítulo 3. Continuaremos nuestra tercera parte del capítulo 3 con la siguiente sesión de Seth, James y Rob, la número 618, para seguir con esta maravillosa información. Eso será en otro momento y este será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.